Muy buenos días. El día de hoy encontramos una parábola que es muy interesante y que nos debe de hacer reflexionar en nuestra vida, especialmente en las cosas buenas que tenemos y que no las ponemos en práctica. Es la parábola de los talentos, de un hombre que va a salir de viaje, manda llamar a sus servidores y a cada uno les da diferente cantidad de talentos. A uno le da 10, a otro le da 5, a uno le da 1. Él se va esperando que a su regreso cada siervo haya puesto a trabajar sus talentos. Los talentos son unas monedas, pudiéramos decir de oro, que para nosotros simbolizan las virtudes. Cada uno pone a trabajar el dinero excepto el último. Cuando aquel hombre llega, manda llamar a quien le dio 10 y resulta que él logró poner en inversión esas monedas y sacó otras 10. Entonces el dueño, el señor, se alegra tanto y le dice: bueno, siervo bueno y fiel, por ser fiel en lo poco te pondré delante de 10 ciudades. Llama al de 5 y el de 5 las puso a trabajar y también sacó otras 5 y lo pone delante de 5 ciudades. Pero cuando manda llamar a aquel que le había dado una, hasta parece que el dueño sabía muy bien qué clase de persona era. Este le responde a él diciendo: maestro, como sé que tú eres una persona que exige y que cosecha en donde no has sembrado, tuve miedo de perder este talento, por eso lo escondí, lo guardé y aquí te lo devuelvo. Tú me diste 1, yo te devuelvo 1. Y el Señor se molesta y le dice: pues por tus propias palabras te condeno. Si tú sabías que yo soy una persona exigente, ¿por qué por lo menos no lo metiste al banco para que yo a mi regreso pudiera recuperar algo de intereses? Y entonces lo manda a un lugar de castigo. ¡Qué interesante! Lo manda a un lugar de castigo a pesar de que le devolvió lo que él le había dado. Es que la expectativa es que nosotros hagamos algo con lo que hemos recibido. Es decir, la vida se nos dio con un propósito. Y no solamente nos dio la vida, sino que nos ha dotado de muchas cualidades, de muchas virtudes, de muchos talentos, que debemos de reconocerlos. No solamente para que salgamos de nuestra miseria, de nuestra tristeza, sino para que además podamos dar frutos y ayudar a otros. Te voy a contar esta anécdota. Traté de buscar el nombre de esa señora, que por ahí entiendo que es de Inglaterra. Esto sucedió en Inglaterra, pero la verdad es de que no encontré el nombre de esta persona, pero independientemente la reflexión es lo que es muy importante. Esta era una joven que de una u otra forma pues tenía muchos anhelos, sueños. En Inglaterra soñaba con las princesas, con la realeza, pero ella estaba muy lejos de poder llegar un día a poder adquirir alguna joya o poder vivir en un palacio. Simplemente ella se contentaba con encontrar algo para comer. Ella solía ir de compras a los lugares de segunda mano o a las ventas de garage o cosas por el estilo. Y en una de esas ocasiones en donde al parecer ve que una casa se va a mudar o hacen una venta de garage, ponen todo lo de la casa en venta, ella empieza a ver su presupuesto y dice: bueno, me puedo gastar esta cantidad de dinero. Y ella va y ve unos collares, cuando en eso ve que algo brilla, y su mirada se pone en eso, y es un anillo con un pedazo de cristal muy grande, y ella lo toma en sus manos y suspira diciendo: si este fuera real, y se lo pone en el dedo y se le queda viendo y dice: oh, luce como si fuera de una princesa. Y ella se acerca, lo va a comprar. Cuando le dicen el precio, pues es un poco más caro de lo que ella esperaba. Lo compra de cualquier manera, diciendo para ella: pues un día, que me sirva de motivación para un día poder comprar un anillo de verdad. Y ella posaba el anillo casi todos los días, porque de una u otra forma era un anillo muy barato, ¿verdad? Se veía muy bonito, pero era un anillo muy barato. Casi después de 30 años, y fíjate bien, 30 años, ella está en el supermercado y un señor se le queda viendo al anillo. Ella pensaba que era el reloj. Ella se pone de nervios y empieza a moverse más rápido y ya lo pierde de vista. Sino que más adelante, cuando ella está en la cajera poniendo su despensa para pagar, el mismo señor se pone atrás de ella, se le queda viendo otra vez al anillo y le dice él a ella: ese anillo no es tuyo. Y ella se le queda viendo y le dice: ¿por qué dice eso? Y dice: es imposible que tú poseas un anillo de ese tipo. Ella agarra sus cosas, se siente ofendida y se va.
Pero cuando va manejando, se queda viendo en el anillo y dice, ¿qué es este anillo? No sé la historia de este anillo. Y entonces por primera vez ella va a un joyero a que lo revise y el joyero se espanta. Porque efectivamente la piedra grande que tenía era un diamante que no había sido tallado. O sea, era una pieza, era un diamante encontrado así en bruto. Y el anillo entero fue diseñado para sostener ese diamante. Por eso no brillaba como un diamante convencional, pero era original. Y investigando más en la historia de ese anillo debió de haber pertenecido en algún momento a la realeza. Me parece que hasta ahora figura parte de una colección privada. El anillo fue evaluado en una cantidad increíble de dinero. Ella con ese dinero cambió el resto de sus días. Todo el tiempo traía un anillo y ella no sabía cuál era su verdadero valor. Ahora, nosotros tenemos talentos, tenemos muchas oportunidades, tenemos muchos dones. ¿Cuántas personas no quisieran tener y saber lo que nosotros, los conocimientos que tenemos o tener las habilidades que nosotros tenemos? Lo que necesitamos es ponerlo en práctica, darnos cuenta de qué es lo que tenemos. Si te cuesta mucho trabajo, pregúntale a los que más confianza le tienes. Pregúntales a ellos que si a ellos les preguntan, ¿para qué eres bueno tú? ¿Qué les responderían ellos? Y entonces empieza a trabajar por ahí. Número 1, hay que reconocer que se nos dieron talentos. Número 2, se nos dieron con un propósito. Y este propósito puede estar en 2 niveles. 1, para que nosotros lo disfrutemos. El que es músico, el que es cantante, siempre va a tener la frustración hasta que no empiece a cantar. El primer propósito es que a nosotros ese talento nos ayude. Pero el segundo propósito es de que no es únicamente para ti, sino que siempre está para el servicio de alguien más de los que te rodean. De tal manera que a quien le gusta cantar y el que es bueno para cantar no va a cantar para él solo. Va a cantar para alegrar a los demás. El pintor no pinta para él mismo, sino para adornar y que los demás admiren. En eso está la utilidad del talento, en ponerlo en práctica para que los demás también se vean beneficiados y no solamente a ti. Pudiéramos decir, el talento que tú tienes no es solamente tuyo, también le pertenece a tu hermano y hay que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar más, para que podamos recibir más, para que podamos crecer. Ahora, hay que recordar esto, al final se nos va a pedir cuentas. Al final se nos va a pedir cuentas de qué es lo que hicimos con todas las cosas que recibimos, si las usamos para bien o no. En una ocasión leí una reflexión de que si tú recibieras $24,000 al día, ¿qué harías con ellos? ¿Los gastarías? No los puedes ahorrar, al día siguiente se te pierden y te vuelven a dar otros 24,000. Bueno, algunos dirían, pues lo usaría para muchos, yo trataría de no perder ni $1. Bueno, tú estás recibiendo 24 horas diarias que valen mucho más que $1,000. ¿Qué puedes hacer con esa hora? ¿Cómo puedes vivir intensamente, disfrutar y ayudar a los demás? Los talentos que se te dieron con una razón. La que sea, pero no para que los guardes, no para que los tengas ocultos. Hay que descubrir cuáles son nuestros talentos. Hemos estado viviendo con ellos y a veces no sabemos el valor de lo que llevamos nosotros puesto, de lo que es nuestro talento. Ahora, al final de esta parábola dice, al que mucho tiene, se le dará más, y el que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Alguien pudiera decir, pero qué injusticia, ¿cómo se le va a dar más al que tiene más y se le va a quitar al que tiene menos? Pues es que Jesús está hablando en un nivel espiritual. Y es que si tú pones a trabajar talentos, si tú pones en práctica la confianza, más se te va a confiar. Pero si tú no practicas la confianza, eventualmente se te va a desconfiar. Pensemos en la oración. Aquel que ora, aquel que persevera en la oración, más deseos tiene de orar. Pero aquel que no ora, cada vez se le va a hacer más difícil orar. Aquel que conoce a Dios y que se esfuerza por profundizar
en esa revelación que tiene con Dios, eventualmente más lo va a conocer y más lo va a amar. Pero aquel que lo conoce muy poco y no se empeña en profundizar más en su experiencia espiritual con Dios, eventualmente esa poca experiencia que tenga se le va a quitar y va a terminar siendo un pagano. La invitación del día de hoy es que nos demos cuenta cuáles son nuestros talentos, que los pongamos en práctica, que nos demos cuenta que eso que tenemos, que a veces nos hemos habituado tanto, sin darnos cuenta que ahí está el cambio de nuestra vida, ahí está la solución para muchísimos de nuestros problemas. Reconozcamos cuáles son nuestros talentos y ponlos en movimiento. Alguien decía, al principio no me pagaban por hacer lo que me gustaba y lo hacía con mucho gusto. Al final, hasta recibiendo paga por esto. Tú pon en práctica los talentos y a Él le corresponderá darte más cuando vea que tú has respondido con generosidad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que nos da la vida y que nos capacita para vivirla, el Dios que espera que vivamos, que estemos vivos, que disfrutemos cada segundo de nuestra vida, este Dios que es la vida misma, sea quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te vaya a pasar como aquella mujer que durante 30 años estuvo viviendo preocupada por el diario comer, soñando con un día vivir como princesa, sin darse cuenta que llevaba una joya en sus manos. O peor aún, no te vaya a pasar como la persona que vendió aquella joya sin darse cuenta en qué era lo que tenía. Aquel que tiene poco se le quitará, y aquel que tiene mucho, más se le va a dar. ¿Te has dado cuenta cuánto es lo que tú tienes el día de hoy? ¿En qué lo vas a usar? Que tengas un excelente día.